Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has entregado tu bendita Torah, tu palabra de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Gracias por el estudio de tu palabra. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 7, en nuestro estudio sistemático, libro de Génesis, Bereshit. Capítulo 7, vamos a dar lectura, amados Sahim, y vamos a ir desarrollando el tema del día de hoy. Dice Génesis capítulo 7, desde el versículo 1, y Yahweh dijo a Noaj, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para guardar vida a la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noaj conforme a todo lo que le mandó Yahweh. Y era Noaj de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y Noaj entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noaj en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noaj. Y sucedió después de 7 días que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noaj en el arca, y con él Shem, Ham y Jafet, hijos de Noaj, la esposa de Noaj, y las 3 esposas de sus hijos, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y entraron con Noaj al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que entraron macho y hembra de toda carne entraron, como le había mandado Elohim. Y Yahweh les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todas las altas montañas que había debajo de todos los cielos fueron cubiertas. 15 codos más altos subieron las aguas, y fueron cubiertas las montañas, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noaj y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 7 de Bereshit. Vamos a estar estudiando en el día de hoy este capítulo 7 que nos ilustra la vida de Noaj y su familia, ¿verdad? Y todos aquellos animales que por orden del Kadosh Baruj Hu entran en el arca. Y vemos
a través de este capítulo 7, el comienzo y el desarrollo del Mabul, es decir, del diluvio. Dice nuestro capítulo 7, versículo 1, en la lectura de la Sagrada Torá: Vayomer Yahweh le Noach, bo ata bechol betcha, et ateva ki otcha raiti tzadik lefanai bador azeh. La orden específica del Kadosh Baruj Hu de entrar, no solamente Noach, sino también dice la Escritura, Veiteja, y toda tu casa, ateva, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Este Pasuk 1 es realmente interesante porque nos muestra las características de un tzadik, de un hombre tan noble que entra y que cumple justamente con el mandato del Kadosh Baruj Hu. Durante 120 años, el Todopoderoso había prolongado su longanimidad más allá de toda medida. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice así, Primera de Pedro 3, 20, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noaj, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Fíjense en lo que dice el relato. Es realmente de resaltar que la paciencia del Todopoderoso prolongó, sin embargo, llegó el tiempo donde el Mabul se desata y trae la muerte. Vemos entonces la vida, la obra de Noaj, ¿sí?, que habían condenado al mundo. Ahí un poquito más adelante, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos 11:7 dice: por fe Noaj, siendo advertido por Elohim de cosas que aún no se veían, con temor, es decir, con reverencia, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, es decir, por esa emuná, que significa fidelidad, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. ¿Sí? Por la fidelidad al Kadosh Baruj Hu se hereda esa justicia. Pero ¿qué pasó? Los seres humanos, con descuido, con mucha indiferencia, habían proseguido rápidamente hacia su condenación. El Eterno no fue arbitrario al salvar a una familia y destruir a todas las demás. Solo Noaj se había hecho, podríamos decir, idóneo para ser admitido en la nueva tierra, que surgiría después de la purificación de la tierra utilizada por el Maim, que es el agua. De todo animal limpio comienza la orden, no solamente de entrar, sino de la separación de los animales. Dice nuestro Pasuk 2, Mikol avema ateorá tikach leja, shiba shiba ish beishto, umim avema asher lo teorá ib shnaim ish beishto. Gam meof hashamayim, shiba shiba zahar unekeba lechayot zera al penel chol haaretz. Fíjense en qué interesante. De todo tipo de bestia, porque vema se traduce como bestia, que tendría que ser limpio, se toma shiba shiba, es decir, 7 en 7 se traduce. Zahar unekeba, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, tan solamente una pareja, el macho y su hembra, dice. También de las aves de los cielos, Gam beof hashamayim, shiba shibat. Otra vez, 7 parejas, macho y hembra, para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos que el Kadosh Baruj Hu se interesa en gran manera por los animales. La instrucción de llevar consigo al arca más animales limpios que inmundos nos presupone que Noaj sabía cómo distinguir las dos clases. Es claro que esta distinción no se originó con Moshe, sino que ya se conocían cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Entonces se remonta a los tiempos más remotos, a las instrucciones del Kadosh Baruj Hu concernientes a los sacrificios, para los cuales tan solo podían usarse animales que sean kasher, que sean limpios. Desde la antigüedad, el número de animales limpios que fueron llevados al arca
ha sido tema de muchas discusiones entre incluso comentaristas, traductores de la Biblia. El texto hebreo dice literalmente: tomarás para ti Shiba, 7, un macho con su hembra, dice. Esto puede entenderse como 7 parejas o 7 de cada clase de animales. Por ejemplo, algunas versiones lo traducen como 7 parejas, al paso que algunos también lo tradujeron como 7 individuos, ¿sí? 7 individuos. Cualquiera que sea la explicación exacta, es obvio que fueron albergados en el arca más animales limpios que inmundos. Eso es lo que sí sabemos a la luz del texto. Ahora, previendo la necesidad de un alimento de emergencia después que el Mabul, que el diluvio, hubiera destruido toda la vegetación. Imagínense, Kadosh Baruj Hu sabía que el hombre necesitaría comer transitoriamente la carne de animales limpios, no inmundos. Además, se los necesitaba para los sacrificios. Entonces, por estas razones obvias, el Kadosh Baruj Hu dispuso que se preservaran suficientes animales limpios, a fin de que no se extinguieran. Es decir, que se cuidó más. El hecho de que el Eterno, digamos, en sus primeras instrucciones que le da a Noaj, allí por el capítulo 6, verso 19, ya estuvimos estudiándolo, no hacía distinción entre animales limpios e inmundos. Eso se puede explicar porque en ese tiempo, 120 años antes del diluvio, no eran necesarias esas instrucciones tan detalladas. Dice nuestro versículo 5 del capítulo 7, e hizo Noaj conforme a todo lo que le mandó Yahweh. Y esto es muy interesante de resaltar. Vayas Noaj kehol asher tzivahu Yahweh. Así lo hizo tal cual como se le ordenó. Y esta es la característica del Ish Azadik, del varón justo que menciona nuestro Pasuk 1. Sadik lefanai bador azeh. No he visto justo ante mi presencia, delante de mí, se podría traducir, hasta hoy, en toda generación. Dice el Pasuk 6, Venoach ben shesh meot shana, ve'amavul hayam maim al haaretz. Nuestro versículo 6 nos dice que finalmente Noaj, de 600 años de edad, era cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora, cabe destacar en nuestro estudio que todo lo que manda Yahweh se hace. Así como Noaj había cumplido todas las órdenes del Kadosh Baruj Hu durante esos 120 años previos, y pueden ustedes corroborar el capítulo 6:22 de Génesis, de la misma manera procedió durante las últimas horas antes de que llegara el gran Mabul, el diluvio. ¿Cuánto debe haber sufrido al ver las multitudes de seres humanos con quienes había vivido durante 6 siglos, yendo indiferente y descuidadamente a la deriva hacia su condenación? Qué terrible, ¿verdad? Sabiendo que todos ellos iban a morir al fin de una semana. Y a los ocupados ciegamente en fiestas, ¿sí? y jolgorio y borrachera, todo para perdición. Así como marca Mateo capítulo 24, versos 37 y 39, así será en los últimos tiempos. Digamos que debe haber redoblado sus esfuerzos finales para amonestarles, para invitarlos a entrar en el arca consigo, pero todo fue inútil. Era la voluntad del Kadosh Baruj Hu que Noaj entrara tan solamente con su familia. Y es por eso que dice nuestro Pasuk 7, capítulo 7, Vayavó Noaj uvanav, y entró Noaj y sus hijos, Beishto y su mujer, Unshe banav ito, elateva mipine me amabul. Dice el capítulo 7, versículo 7, que entra en el arca con sus hijos, con su esposa, y también con las esposas de sus hijos. ¿Por qué? Por causa amabul, dice, por causa de las aguas del diluvio. Ahora, es interesante ver también que llegando el tiempo límite, Noaj cumple y entra, Vayavó. Noaj no esperó hasta el último día antes del diluvio para entrar en el arca,
Resulta obvio al comparar los versículos 7 y 10, pero impulsados por el temor, ¿sí?, impelidos por la emuná, por la fe, Noaj y su familia no perdieron tiempo en obedecer la orden de entrar en el arca, en el lugar de refugio. Kefa nos dice que tan solo 8 personas se salvaron del diluvio. Recién lo leímos en 1 de Pedro 3:20. De ahí que sea obvio que tanto Noaj como sus 3 hijos no tenían sino una esposa cada uno. La poligamia era muy común entre los cainitas. No era practicada todavía por los seguidores del Eloi Jajai, del Elohim verdadero, Elohim vivo. Dice nuestro versículo 9 que de 2 en 2 entran los animales. Es decir, en obediencia, pongan mucha atención, en obediencia a un impulso sobrenatural, entraron en el arca animales de todas clases. Tan solo el poder divino pudo haberlos inducido a entrar tan a tiempo y en forma tan ordenada en el enorme barco, la Tebá. Qué amonestación debe haber sido esta, ¿no?, para los impíos que contemplaron el desfile de los animales. Allí había animales domesticados, salvajes, habían reptiles, habían animales volátiles que entraban en el arca llevados aparentemente por su propia voluntad. ¡Qué contraste! Las bestias mudas, obedientes a su creador, y los seres, entre comillas, inteligentes, rehusando prestar atención a la llamada del Kadosh Baruj Hu a que se arrepientan y puedan entender Hasdei Yahweh, las bondades de Yahweh, que era también una advertencia. Si hubo algo que podría haber hecho una impresión en los pecadores, en los Reshaim, esto debía haberlo sido. Pero habían endurecido su corazón a tal grado y por tanto tiempo que aún este Nes, este milagro, los dejó impasibles. En el año 600 dice nuestro versículo 11, y así fue. Bishnat shechmeot shana lechaye Noach bachodesh hasheni beshiva asar yom lachodesh bayom hazeh nikveu kol mayemot tehom rava va'aruvot hashamayim niftahu. Así es como explica el versículo 11, que en el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, del Tehom. Y no solamente las fuentes del Tehom, sino también dice el Pasuk, las cataratas de los cielos también fueron abiertas. ¿Sí? No solamente Tehom, Arabá, sino las Arubot Hashamayim, Niftahu, se abrieron, quiere decir. Es decir, se rompieron. Y es por eso que cayó agua en demasía. Las fuentes del grande abismo. Esta tierra que nunca antes había experimentado los efectos de la lluvia, como estuvimos viendo en Génesis 2:6, en nuestro estudio sistemático, súbitamente fue inundada por enormes masas de agua. Comenzó a llover incesantemente y simultáneamente nos explica la Torá que se abrió la corteza terrestre, permitiendo que masas de agua de debajo de la superficie manaran pero a borbotones, produciendo estragos, inundando la tierra que una vez había estado seca. Y Yahweh, en nuestro versículo 16, finalmente cierra la puerta. Dice el Pasuk 16, Ve'avain sahar nikba, mikol basar va'u kashet siba oto Elohim. Y dice el Pasuk, Vaisgor Yahweh Ba'ado. Esto fue realmente terrible. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne entraron, como le había mandado Elohim. Y termina diciendo, Vaisgor Yahweh Ba'ado. Finalmente, el Todopoderoso le cierra la puerta. O más bien, Vaisgor le sella la puerta. Esto es interesante. Esta declaración, amado Sahin, hace resaltar la naturaleza milagrosa de los acontecimientos de la semana que precedió inmediatamente al Mabul, al diluvio. Digamos que este acto divino significó también que el tiempo de el Kadosh Baruj Hu
de su misericordia sobre la raza caída había llegado a su fin. Así como en los días de Noaj, la puerta que el Eterno mantiene hasta hoy en día abierta, un día se cerrará. ¿Sí? Se cerrará y vendrá el castigo del Todopoderoso. Así también serán estos últimos tiempos. El pueblo de Elohim tiene que ser amonestado. Dice Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Acompáñeme. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más a sus muertos. Este es el tiempo de abrir los ojos, abrir el corazón, para que el Todopoderoso, con su favor divino, pueda traer perdón sobre aquellos que están extraviados de la verdad. Dice Mateo 24, versículo 37 al 39, y recién lo mencionábamos, pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice así: Y como en los días de Noaj, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también va a ser en la venida del Hijo del Hombre. Entonces es importante poner mucha atención a los mensajes que la Escritura nos está dando. Segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7, dice así, Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malvados, impíos. Es importante que pongamos atención al mensaje de restauración. Esas aguas, dice nuestro versículo 17, comenzaron a crecer de una manera impresionante. Las aguas crecieron, crecieron y crecieron. La tremenda extensión e intensidad del Mabul se expresan bien mediante una serie de verbos, incluso adverbios, muy descriptivos en el texto hebreo. Las aguas crecieron, dice el verso 17, subieron y crecieron en gran manera, dice el verso 18. Dice el verso 19, subieron mucho y aún quedaron 15 codos. ¿Cuánto es eso? Unos 7 metros y medio aproximadamente, por encima de las montañas, dice el versículo 20. Lo leímos recién. O sea, la descripción es clara y es vívida. Digamos, un inconmensurable volumen de agua cubrió toda la tierra. La extensión universal del diluvio difícilmente podría haber sido expresada con palabras más vigorosas que estas, que las que explica Moshe en su relato. La descripción de los versículos 17 hasta el 20 invalida la creencia de que el diluvio fue un fenómeno local ocurrido en el valle de la Mesopotamia. Por ejemplo, los depósitos de aluvión descubiertos por los arqueólogos en Ur-Kasdim, es decir, en Ur de los Caldeos, la tierra del patriarca Abraham, ni aun recorriendo a un exceso de imaginación, podrían relacionarse con el relato de Bereshit acerca del Mabul. Por doquier, amados Ajim, sobre la superficie de toda la tierra, se encuentran restos de fósiles, de plantas, de animales, que es obvio que fueron depositados por el agua. En ciertas localidades, esos depósitos se extienden hasta profundidades de por lo menos unos 5 kilómetros. Pero el término medio de su profundidad es de algo más de unos 800 metros. Digamos que la distribución universal de estos retos y la profundidad a la que se hallan nos dan un testimonio, o sea, testifican con toda evidencia tanto de la extensión mundial como de la terrible violencia que trajo ese diluvio
en los días de Noaj. En los versículos 17 y 18 de nuestro capítulo 7 se menciona 2 veces que el arca fue alzada y flotaba. O sea, el hecho de que se deslizara con toda seguridad sobre la superficie de las aguas proporcionó a todas las generaciones futuras la seguridad de la capacidad de Elohim para salvar a los que confían en Él y los que le obedecen. Los mismos elementos desencadenados para destruir a los malvados, a los impíos, sostuvieron con toda seguridad a esta familia fiel de Noaj. A Elohim nunca le faltan recursos para salvar a los suyos. Repito, a Elohim nunca le van a faltar recursos para salvar a los suyos. Sin embargo, no tenemos que olvidar que es su voluntad que ejercitamos al máximo la inteligencia y el vigor que nos ha dado. Elohim preservó, podríamos decir milagrosamente, el arca, pero hizo que Noaj la construyera. ¿Sí? Ahora, esto trae una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta el diluvio como un castigo universal. ¿Por qué? Por la corrupción a la que el hombre había llegado. O sea, evidentemente el hecho del diluvio, aunque esté influenciado por una leyenda babilónica o mesopotámica y muchos relatos que se asemejan mucho, la epopeya del Gilgamesh y demás, la presentación del diluvio no es un hecho de ciencia ni de arqueología, como algunos han pretendido demostrar con una concepción muy concordista. Esto no quiere decir que en todo el Medio Oriente no quedara cierta conciencia histórica de inundaciones desastrosas propias, digamos, de la orografía o de la hidrografía local. Pero lo importante es recoger el mensaje, ¿sí? El mensaje que en la Escritura late en este relato, el relato del Mabul, el castigo de los Reshaim, el castigo de los pecadores. Digamos, la providencia del Kadosh Baruj Hu para aquellos que son sus elegidos. La promesa del Eterno de que el género humano no será más veces destruido. Digamos, la vigencia del precepto de la mitzvah del Todopoderoso de ser fecundos y de llenar toda la tierra. ¿De qué? De vida. Porque nuestro Elohim es un Elohim de vida. Entonces, con este relato, la historia de la salvación se abre a la entera humanidad. O sea, el escenario geográfico en que vivían los hebreos pasa a ser el espacio, podríamos decir, salvador, en el que se explica el origen de las 3 grandes razas o grupos humanos que la cultura antigua consideraba constitutivas, digamos, de la humanidad. Es decir, los semitas, aquellos habitantes de Oriente, en Asia, los camitas, que fueron al sur, para el lado de África, y los jafetitas, que fueron los pobladores del oeste o de Europa, como más adelante estudiaremos en nuestro capítulo 10 de Bereshit. Es decir, que el Eterno, Elohim, nos dio la tierra, nos dio el mundo, para que viviéramos felices en él. Nos dio a los animales para que con ellos tuviéramos trabajo, ¿sí? Para que podamos tener deleite con una gran variedad de especies. Hizo lo mismo con las plantas, pidiendo al ser humano que les pusiera nombre a las plantas, a los animales. Es como decir que los cuidara y les encontrara su identidad específica. Pero el hombre destruye la obra de Elohim. Cuando la usa para sus fines egoístas, sin importarle, por ejemplo, las generaciones futuras, este relato bíblico nos advierte del desastre. ¿Sí? No solo el desastre ecológico, sino el desastre ético, que deriva de una actitud, obviamente, egoísta, que para nada Elohim tomará como algo bueno. Noaj y su familia se salvan. ¿Por qué? Porque Elohim ama a los que obran el bien. Elohim ama a la gente honesta. Y tan solo por uno que lo ame, en el mundo va a revivir la esperanza. ¿Sí? Tan solamente por una familia, tan solamente por un sadik, siempre va a revivir la esperanza. Dice nuestro versículo 21, Vaikva kol basar aromes, ala aretz, baof uvabema,
ובחיה ובכל השרץ, השורץ על הארץ בכל אדם. כל אשר נשמע רוח חיים, באפת מכל אשר בחרבה, מתú, dice. Versículo 21 y 22 de nuestro estudio del capítulo 7 de Génesis, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Es triste leer estos versículos, estos pasajes, pero nos muestran la realidad de todo. La palabra kol, la palabra todo, 5 veces en el género masculino, se usa 6 veces entre los versículos 21 al 23. Y obviamente está acompañada con una lista detallada de las diferentes formas de vida. Aves, ganado, bestias, reptiles que se arrastran y del hombre. El uso reiterado del vocablo kol hace más énfasis a la narración. Y dice nuestro versículo 24, en la lectura: Vayveru amayim al haaretz hamishim umat yom. Dice el verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Que los 150 días incluyeron los 40 días que habíamos estudiado en los versículos 4, versículos 12 y 17. Por lo tanto, deben contarse desde el comienzo de ese periodo, y se ve por el verso 11 y el pasaje del capítulo 8:4 que estudiaremos próximamente, donde se dice que el arca reposó sobre las montañas de Ararat. ¿Sí? ¿Qué día? El 17 del séptimo mes. Exactamente 5 meses después del comienzo de la lluvia. El cómputo se hace en términos de meses de 30 días. Hacemos la aclaración en cuanto a esta cifra que nos está dando el capítulo 7. Damos gracias al Kadosh Baruj Hu por el estudio del capítulo 7 y que el Eterno siga animándonos a continuar en el estudio de nuestra Sagrada Torah. Abba Kadosh, gracias te damos por este hermoso llamado de atención que tú nos das a través de la ilustración del Mabul. Te pedimos, Kadosh Baruj Hu, que seas tú instruyendo a cada corazón, a cada alma, y apegándonos más al estudio de tu Sagrada Torah, que asimismo, Padre Eterno, la advertencia que has puesto para que nosotros estemos atentos, velando por nuestra alma, y no desatendiendo los caminos tuyos, nosotros podamos tener esa luz y esa dirección. Beshen Yeshua HaMashiach. Gracias te damos por el cumplimiento de tus mitzvot y porque nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu Sagrada Torah. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén y amén.